Ahora sí, buenos días. ¿Me oyen bien? Buenos días. Sí, profe. Buenos días, profe, sí, señor. Buenos días. Bien. Uy, eso nunca me ha pasado. Actualización sorpresa. Ok. Eh, Vamos a empezar ya con energía cinética rotacional. Entonces vamos a mostrarles. Listo. ¿Vieron el video, no? Supongo. A ver. ¿A qué está asociada la energía cinética rotacional o de qué depende? Yo diría que la sé. Momento de inercia y velocidad angular del cuerpo. ¿De acuerdo? También la sé. Sí, sí, profe. Ok. Soy muy bueno y sin ver el video. Ajá. Esto. ¿De qué dependía la energía cinética traslacional? De la masa y la velocidad lineal. Es decir, la energía cinética traslacional era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿cierto? Podemos llegar y separarlas, por así decirlo, porque ahora tenemos dos energías diferentes. La rotacional es un poquito diferente en ecuación, pero el contexto es muy similar, igualito. Entonces ya no es la medida de la inercia al trasladarse, sino al rotar de un cuerpo. Ya no es la velocidad lineal que tiene, sino la angular que tiene. ¿Listo? Muy similares. Esta podemos llamarla rotacional. K rotacional, K traslacional. Ok. Cuanto más alejada se encuentre la masa del cuerpo respecto al eje de rotación. ¿Qué opinan? ¿Necesitará Pues yo menos o creo más que energía? más, porque la inercia aumenta. Si está más lejos, la inercia aumenta. Entonces, no sé. Sí, Creería que si la ve. está, ajá, si está más lejos, la inercia aumenta y para darle más velocidad, pues se necesita más energía. ¿Ok? Es el producto de las dos. Entonces, sí, necesitará un poquito más de energía suministrarle a un cuerpo por medio de algún trabajo que haga una fuerza que induzca rotaciones para obtener esto. Bueno, una consecuencia del movimiento rotacional de un cuerpo es que tiene asociada una energía. Preguntas muy repetidas. Cuarta, energía cinética rotacional de un cuerpo con rapidez angular depende de. ¿Idea? Pues yo diría que la D, porque es que el eje pues está bien, pero pues nice. O sea, no, o sea, el eje me daría en todo caso qué tan grande o pequeña sería la inercia respecto al eje, pero Pero entonces pues, también es muy importaría la claro. masa Ujú, para la inercia. Entonces ahí este quedó Ujú. también. por respuesta. Entonces, faltan. Bueno, aquí la cosa es falta, digamos, la masa, realmente no, la distribución de masa, ¿no? Aquí sería la distribución de masa. Y el eje de rotación alrededor del cual gira el objeto. O sea, aquí faltaría una, al menos, para poder decir es esta y esta. O sea, el eje de rotación de un objeto, de acuerdo, importa, pero tanto como que ninguna, más bien que no está completa. El eje de rotación y la distribución de masa del objeto. Cómo está distribuida en No, el o sea, pero, espacio. o sea, digo que por descarte sería ninguna, porque ninguna de las tres que está ahí convence como del todo. Así no piensan los Ninguna profes. respuesta. No, 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 pues yo no hice esta. Ninguna respuesta está completa, pero sí depende del eje de rotación. Solo que no es todo lo que depende. Depende del eje de rotación y de la distribución de la masa. O sea, les digo, faltan dos cosas. Falta una adicional para poder hacer esto. Depende de esas dos. O que aquí lo diga, eje de rotación y distribución de masa.
Pero tanto, es que ninguna significa que ninguna de esas está bien. Ay, bueno, así me empieza el profesor de física. Dios mío. En fin. La energía cinética total de un cuerpo rígido en rotación corresponde a la suma de... Pues ya que estamos con inercia, La- pues la sé. los momentos de inercia de cada partícula individual. No sé. O sea, Espera, ¿cómo es la frase? La sé porque... no, si no me la sé, la sé. Exacto. Yo creo que la Yo también creo que la, muy seguro, de mí mismo. Dale, premio por participación. Esto... Ustedes vieron el videito, ¿no? En el No, ya videito... dije que no sé. Santiago, diga que sí, Leo al los ve, menos. pero el sábado a las 3 de la tarde No, y yo los el veo, lunes o sea, ya te mañana la voy a noche. verlos, mañana voy a ver los que no vi la semana pasada y los de esta. Y posiblemente Ya, adelante los de la otra semana. ya para qué. Bueno, en fin. El Antes video, día la de idea es que clase, usted lo mire antes de. ¿se puede Porque participar en días de clase, sí o qué? sí, sí, pero pues llega acá Ah, y por ve cosas eso, que. O sea, no por es una eso. demostración difícil. Bueno, cuidado, no es una demostración difícil, pero básicamente se calcula la energía de cada uno de estos punticos. Entonces se queda con una ecuación de K de energía lineal que depende del radio. Desde del radio, bueno, sí, del radio y depende de cada uno de los puntos. Es decir, usted llega y dice esto en el video, una cosa así. Este es el punto iésimo, ¿listo? Y ese punto iésimo pues tiene una energía iésima. Eh, es esta masita por esta velocidad al cuadrado, o sea, como nosotros lo conocemos. Vector no me interesa, porque al fin y al cabo esto no tiene una cantidad vectorial, es energía, pero por supuesto yo puedo saber en cada puntico cuánto es su velocidad, ¿ok? Y puedo saber cuánto es su distancia al eje de rotación. Y resulta, o sea, todo el truquito del video resulta que nosotros podemos llegar y convertir esta medida de velocidad que la tienen cada uno de los puntos, mejor dicho, los que estén muy cerca al centro no van a tener energía cinética. Nada. Los que estén más alejados del centro van a tener más energía cinética. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una propiedad del sistema de un movimiento circular. Cuando nosotros miramos la velocidad lineal es más grande entre más radio tengamos, porque en el sólido rígido se cumple esto, que la velocidad lineal es igual al radio por la velocidad angular. Mayor radio, mayor velocidad. Punto. Y la velocidad angular, es la misma para todo el cuerpo. Así no me interesa. Entonces, la magia, lo que ustedes están perdiendo al no ver esos madre videos, es esto. Ese reemplazo, simplemente. R, que ese así es para cada partícula, al cuadrado, por W, que es para todo el sólido. Para todo el sólido. ¿Ok? Y que es la sumatoria de todas y cada una de estas masitas, porque pues aquí es la partícula individual, pero mi energía cinética total va a ser igual a la sumatoria de todas las individuales, ¿no? De todas las chiquitas. Entonces sería igual a la sumatoria de un medio de todas y cada una de las masas por la distancia de su eje de rotación al cuadrado por la velocidad angular que tenga el objeto. ¿Listo? ¿Y qué es esto? ¿Qué es la sumatoria de todas las masas por las posiciones al cuadrado? Profe, ¿la velocidad angular no es al cuadrado también? Ah, sí, qué pena. Aquí reemplacé b cuadrado. B cuadrado. Listo. Juan Diego, eso ya lo vimos. Y hace 3 semanas sí que se lo tienen que haber visto el video este fin de semana. Los- ¿Ni idea? Bueno, pues resulta que coger y Yo le sumar. pongo atención en clase, entonces obviamente como que entiendo las cosas, ¿sí? No, pero yo estos detalles no los explico porque yo se los doy al video. ¿A dónde vienen las Pero, ecuaciones? Yo les explico las implicaciones de las ecuaciones. Si el video no está claro o por está eso, pero complicado, sí explico esto.
Pero A mí me bueno, interesan como las ecuaciones. pero No póngale me cuidado. explicas, no, de dónde vienen. Sí, sí, no invente. Yo sé que le interesa todo, solamente que después lo miro. Ah, Eh, aquí no. tenemos, bueno, aquí tenemos la inercia. Esta es la inercia de un sólido. ¿Por qué? Porque estoy sumando cada uno de sus elementos pequeños de masa. Sin importar qué tipo de sólido sea. Aquí puse un disco, pero puede haber sido un cuadrado girando, podría haber sido un objeto puntual incluso. Siempre va a tener exactamente la misma ecuación, aunque sea solamente un término, una masa puntual. Ya. Si es una masa puntual, pues tiene la inercia que tiene la masa puntual al dar vuelta alrededor de un eje. Es decir, siempre me va a dar la inercia. Entonces yo concluyo que mi K total es más no una energía de este tipo que es traslacional, sino rotacional, porque me depende de la inercia que me sale de acá, de un medio y de la velocidad angular al cuadrado. O sea, esto es lo que estaba en el video, supongo. No mentiras. Eso es lo que estaba en el video. ¿Sí? En más pasos, en más detalle ¿Usted y todo. tampoco lo vio? Usted no lo vio, profe. Yo siempre los veo, pero los vi hace rato. No este semestre. Los veo los de este Pues semestre cuando entonces no lo recuerdo. vio. Póngame No lo cuidado. vio. Dios mío. Don Fernando, ¿es lo que está en el video o no? En más y más, en Más más o o menos menos pasos. parecido. No igual, No, pero más o menos parecido. Juan Fernando Eso debe decir que es. no. Yo me acuerdo del video si tiene algo raro o está explicado con muchos pasos o algo. No. Normalmente cuando hay algo que tiene más pasos de los que debería o tiene menos pasos, pues yo lo soluciono. Entonces, esta es la explicación más sencilla del video. Punto. Con eso es suficiente. Si el video lo explicó más detallado con más cosas, ¿es realmente necesario? No. ¿Lo explicó con menos? Oiga, esto es lo mínimo. Entonces, esta es la explicación que yo recuerdo de ese video. La arreglada. Bueno, este tipo. Tocar castigarlo. Examen. Examen escrito. Listo. La suma de ¿Cómo? energía. ¿Cómo? Examen escrito. La suma de energía cinética total de un cuerpo rígido en rotaciones corresponde a. Ahora sí. ¿Qué corresponde? Por eso digo, eso sale La, del video. La Yo ya me voy a quedar callado porque luego energías es que cinéticas individuales de están escribiendo todos los compañeros. No, tampoco. Esto. Bien. Y me ayuda saber esto. Mire la ventaja de tener un movimiento circular. La velocidad es siempre tangente al radio, ¿no? Entonces nunca tenemos que hacer la proyección, por así decirlo, de la velocidad sobre el eje para poder calcular esta velocidad angular. No, en el movimiento circular siempre se me cumple esto. No necesito hacer un producto cruz o algo por el estilo. Entonces es bastante ventajoso. el Y lado la hacia ecuación donde es gire siempre no igual. debería darnos un signo. ¿Cómo? El lado hacia donde gire no debería darnos un signo. Sí, No, claro. porque eso pero no. igual no importa porque igualmente es energía. Ujú. O sea, Bueno, sí, tiene Esta es velocidad al cuadrado, eso sí. De aquí ya sentido. perdimos la parte vectorial desde acá, desde que empezamos con energía y vamos a terminar en energía. O sea, no vamos a tener que hacer mayor cosa. De pronto solamente para hallar esta relación, pero resulta que pues, es esta, es la del movimiento circular. ¿Sí? No es la de... no es la de los tres vectores de manera general, que también se puede hallar, por supuesto. O sea, no es esta ecuación. ¿Listo? No es la vectorial de omega cruz R. Bueno. Ah, explique por qué al cambiar el eje de rotación de un objeto cambia la energía cinética rotacional. ¿Qué cambia cuando cambiamos ese eje rotacional? la La inercia. inercia. Sí, la inercia, nada que hacer. Si la energía cinética rotacional de un cuerpo no cambia, ¿se puede afirmar que la energía cinética traslacional del objeto puede cambiar? ¿O no? Yo diría que sí. Individualmente, cada una de las partículas cuando rota
tiene una energía cinética traslacional, ¿no? Pero es traslacional que cuando yo la sumo, sumo como la contribución de una rotacional, la inercia por velocidad angular. Listo. ¿Este objeto igual puede hacer otra cosa que no sea rotar? Sí, se puede trasladar, ¿cierto? Es decir, su centro de masa podría llegar a tener una energía cinética traslacional y aparte rotar su distribución de masa alrededor del centro de masa. O de otro punto. O sea, la ventaja también de separar las cosas es que los estudios son bastante independientes. ¿Sí? Este cuerpo podría tener los dos tipos de energías, la energía cinética al rotar y la energía cinética al trasladarse. Entonces, si la energía cinética rotacional no cambia, la energía cinética traslacional sí puede cambiar. Claro. Digamos que este tiene una cierta velocidad angular constante, no está cambiando, y se le puede aplicar una fuerza al centro de masa, entonces se va a trasladar. Desde que no se le aplique una fuerza en otro eje que no vaya al centro de masa, pues entonces va a seguir con la misma velocidad cinética. Pasa si se le aplica una fuerza, por ejemplo, aquí, hacia la izquierda, en lugar del centro de masa, pues se le está induciendo una rotación, un torque. Y un torque va a hacer que cambie la energía cinética porque cambia la velocidad angular. Todo está relacionado. Listo. ¿Es correcto afirmar que un cuerpo que tenga momento de inercia diferente de cero debe estar girando? No, porque puede ser que su velocidad angular sea cero. Sí. Simplemente momento de inercia diferente de cero, pues es una masa extendida. Ya. No tiene por qué estar girando. Ok. Se colocan cuatro esferas pequeñas que pueden considerarse como puntos de masa m sobre los vértices de un cuadrado de radio L. Vale. Conectadas por varillas muy ligeras. El sistema da vueltas en el plano XY en torno al eje Z con una rapidez angular omega. Haya energía cinética rotacional del sistema. Vale. Listo. Ok. Tenemos entonces las esferitas alrededor de la varilla. El sistema da vuelta alrededor del plano XY, pero no me dicen dónde. ¿O sí? Me dice alrededor de qué. Podemos hacer la rotación. Alrededor de una de las esferas, alrededor de un punto medio, del centro, punto por fuera, o sea, de cualquier punto. ¿Dónde nos ponemos, dónde nos paramos y hacemos nuestro eje de rotación? O hacer cualquier ejercicio, básicamente. El centro de masa. Bueno, el centro de masa correspondería más o menos al centro geométrico, no mentiras. Si son igualitas, debe corresponder al centro geométrico. Entonces acá en el centro de masa vamos a tener también el eje de rotación. Vamos que va saliendo del tablero. Bien, ya que la rapidez angular es positiva, entonces esto va a tener una rotación antihoraria. Ok. Y tenemos que los lados del vértice son L y L. ¿De acuerdo? Entonces eh, ¿qué? Un cuadrado perfecto. Bueno, primero, ¿cómo hacemos para averiguar la inercia de todas y cada una de las esferitas? Pues es la distancia del centro de masa, ¿no? Primero. Bueno, ¿y cómo hacemos la distancia al centro de masa? Tendríamos que poner un triangulito, puede ser. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos esta como la distancia al centro de masa, pero también conocemos algunos datos.
Y este ejercicio de hecho ya lo hemos hecho bastante. Tener aquí una separación horizontal y una separación vertical L medios. Para hallar aquí esta distancia, que sería como la hipotenusa. ¿Cuánto les da? Con L medios, L medios. Ya lo hemos hecho un par de veces. Creo recordarlo. Raíz de 2 sobre 2 me parece. Sí, te recuerdo lo mismo. ¿Listo? Entonces, esa es la distancia de cada una de las esferas al centro de masa. Y todas van a tener la misma distancia. Y recuerden que la inercia es una cosa que es acumulativa. Nosotros no vamos a tener de la inercia una resta o algo por el estilo o una cancelación. Es decir, nosotros no vamos a decir, ah, esta distancia es D y esta distancia también es D, pero está en el sentido opuesto, entonces se me anula. Para nada. Esta me contribuye a la inercia y esta también, esta también, esta también. Es decir, la inercia de este ejercicio sería igual a la sumatoria de cada una de las masas por la distancia, bueno, en este caso de al cuadrado. Profe, una pregunta, en la distancia no le falta L. Sí, qué pena, ya vi. Vamos a leer. Justamente me quedé mirando eso. Bueno, la L que acompaña a cada una de las componentes, se le saca el cuadrado, se le saca la raíz como factor común, queda L tal cual. Otra cosa que nosotros necesitamos es, digamos que no vamos a estar sumando estas contribuciones de las masitas por esta forma, pero sí vamos a utilizar algo similar, ¿no? Vamos a tener aquí masitas que ya conocemos su rotación o su inercia alrededor de este punto, de cada uno de los centros de masa específicos. ¿Y qué teorema vamos a usar? Uno muy parecido a hacer esto. A uno muy parecido a utilizar la aproximación de centroides que utilizamos en el centro de masa, llamado teorema de los ejes paralelos. ¿Se acuerdan? Conocemos la rotación de esta masita alrededor de este eje, cómo es la rotación de la esfera alrededor de su centro de masa, y vamos a sumarle la distancia por la masa al cuadrado. ¿Listo? ¿Qué necesitamos saber? Es ¿cuánto es el momento de inercia de una esfera? Juan Diego, ¿sí se acuerda? Uy, no, para nada. Debe ser un valor, pero no me acuerdo. Bueno, quiero recordar La que 2 quintos. Quiero recordar que 2 quintos. Sí, la tablita está por ahí. La tabla que viene atrás. Bueno, por aquí hay una. Sí, 2 quintos de la masa por el radio al cuadrado. ¿Sí? De nuevo, esos son numeritos. Pero lo que me interesa es la correspondencia de masa por r cuadrado o masa por distancia cuadrada, que están todas. 2 quintos es el detalle, hay que decirlo. Ahora se me perdió dónde estábamos. Ok. Listo. Entonces con esa inercia de 2 quintos de masa por d cuadrado. Del radio, perdón. ¿No me dan el radio? No, muchachos, qué pena. Pueden considerarse como puntos de masa m. O sea, realmente no necesito esto. Realmente sí necesitaba era esto. Son puntos. No me están Ok. dando la inercia de la esfera porque no conozco el radio. Toca ver los videos, profe.
Ay, Dios mío. ¿Viste por qué no me dijo entonces? Ya estaba tan pendiente de todo. Profe, pero entonces lo que estábamos calculando era la inercia del centro de masa. ¿Esta inercia? No, la inercia de tener un objeto sólido rotando alejado del centro de masa. Y se parece muchísimo a esto. Porque aquí solamente consideramos, bueno, la masa puntual por la distancia al cuadrado. Y acá cuando hacemos eso es coger la inercia que ya tiene en este punto, rotando alrededor de él, solito, la inercia que tiene el objeto al rotar en su punto. Y utilizamos un eje que sea paralelo a ese, como este eje, para calcularla cuánto tendría si rota alrededor de este punto. Ese es el teorema de los ejes paralelos, el que está a la derecha. Eso lo usamos para eso, ¿se acuerdan? En una clase que tuvimos donde teníamos, creo que hicimos un disco, o sea, un anillo plano, ¿no? Y el anillo lo rotamos de pie, lo rotamos acostado, lo rotamos en una esquina. O sea, ese creo que fue el Sí, último sí, de sí. las ejercicios así grandes que hicimos de ese tema. Este, ¿se acuerdan? El teorema de los ejes paralelos y ejes perpendiculares. O sea, con el Un profe, pero perpendiculares, una pregunta. señor. Pero ahí no era porque el eje de rotación no era el propio centro de masa, que se usaba el teorema de los ejes paralelos. Sí. Pero en el caso de nosotros no lo estamos girando en torno al centro de masa. Ah, ok. Pero sí un eje paralelo a ese. Entonces usted utiliza lo que conoce, que es la inercia en el centro de masa, y le suma la masa por la distancia al cuadrado para O sea, calcularlo en otro. sería como la contribución del momento de inercia de la esfera que está en él. Es que Ah, mira, ok. en este, por ejemplo, primero calculamos el del eje Z porque solamente conocíamos el de... Ah, no, conocíamos el de Z, el de un anillo girando alrededor del mismo, ¿no? Masa por R cuadrado, anillo que no tenga mucha masa. Luego calculamos el de Z, es poniendo el anillo de pie, o sea, sobre el piso, por ejemplo, y poniéndolo a rotar. Y creo que esto también lo hicimos. O sea, pararnos simplemente acá y irnos hacia una pequeña distancia. Conociendo la inercia del centro de masa, me voy a otro punto, a otro eje que también es paralelo. Y esa fue esta inercia, creo que es la inercia que está acá. ¿Listo? Porque nosotros calculamos absolutamente todos los planos de rotación. O sea, ahí tenemos el objeto rotando así, luego lo tenemos en rojo, rotando así, o sea, alrededor de un punto que está en el borde. También lo tenemos rotando así, como si estuviera sobre una superficie. Y finalmente, la más grande de todas, creo que nos dio cuando estaba rotando así, o sea, desde una esquina. ¿De acuerdo? Tenemos, no hay más ejes de rotación, al menos dentro del objeto. Entonces lo que estamos haciendo ahí es, bueno, este objeto ya no rota así en el otro ejercicio, sino que el eje todavía está más lejos. Pero no interesa, es una cierta distancia. Entonces él ya no rota así, sino que puede rotar así. ¿Listo? Como un planeta orbitando. Pero, de nuevo, ese enunciado del ejercicio no me da acceso a la geometría de la esfera, porque no me dan el radio. Entonces me dicen, utilízalo como una masa puntual. Entonces me voy a la inercia para masas puntuales. De nuevo, de vuelta. Bueno. Entonces, tenemos 4 veces la contribución que tienen 4 masas por la distancia al cuadrado, es decir, raíz de 2 sobre 2 por L al cuadrado. Ok. De aquí me sale este 4 cuadrado con este 4. O sea, el 2 cuadrado que está abajo, que va a salir como 4, se me cancela. Y listo. Me quedaría. Este me sale 2, tal cual. La masa por el cuadrado. Esa sería la inercia que tienen los 4. ¿Estamos de acuerdo? Y ya. Aquí podemos calcular energía cinética rotacional.
por si acaso. ¿Listo? Estaba ajustado para que era sencillo. Bueno, otro. Estime la energía cinética rotacional de la Tierra con respecto al Sol debido a su revolución anual en torno al Sol. Considere que la Tierra es una esfera uniforme con masa tal, radio tal y está a tanto del Sol. Energía cinética rotacional de la Tierra con respecto al Sol. Listo, aquí me están dando algo, ¿no? Básicamente me están diciendo es con respecto a su periodo anual, con respecto a su rotación de 365 días. Bueno, planeta azul. El sol, no tengo nada amarillo. El sol rojo. Vale, ahí está. Entonces, de nuevo, tenemos la distancia con respecto al Sol, perfecto, que esta sí me va a servir para usar el teorema de los ejes paralelos, definitivamente. Es decir, voy a aprovechar y voy a utilizar esta ecuación. ¿Por qué? Porque esta vez sí tengo el radio del Sol, de la Tierra, perdón, tengo el radio del planeta. O sea, ya tengo la distancia al Sol, tengo su radio, que es el radio de la Tierra. Es decir, yo puedo calcular ahora sí la inercia que tiene una esfera. Y creo que mirando en la tabla, la inercia que tiene una esfera era de 2/5. 2/5, ajá, de la masa. Es decir, esa sería la masa de la Tierra por su radio de la Tierra al cuadrado. Y listo. Eso sería todo. ¿Ok? Esta sería la distancia, pongámosle de la Tierra al Sol. Y ya. Con eso básicamente podemos comenzar. Ok. Aquí reemplazando, entonces, la inercia que tendría la Tierra alrededor de ese punto es 2/5 de la masa, perdón, masa de la Tierra. Distancia Tierra-Sol al cuadrado más RT cuadrado. ¿Listo? Esa sería la inercia que tiene la Tierra. Muy bien. Ahora, me falta la energía cinética. ¿Cuánta energía cinética que tiene la Tierra? Perdón, la velocidad angular. ¿Cuánto es la velocidad angular que tiene la Tierra alrededor del Sol? Pues tendríamos que hallar primero la velocidad con lo del radio y pues que da una vuelta acá. Podríamos, bueno, así lo entendí. Digamos, eso sí está dando vueltas alrededor del Sol. Podríamos conocer la velocidad lineal que da la Tierra alrededor del Sol. O, ya que tenemos el radio, de hecho, solamente necesitamos saber cuánto es el periodo, ¿no? O sea, ya sabemos que la Tierra va a dar una vuelta en 365 días. Por ejemplo. O la frecuencia. No me interesa. ¿Cuánto sería? Necesito saber es cuántos días se da en dar una vuelta y convertirlo a metros sobre segundo. Básicamente. ¿Listo? Bueno, me explico. ¿Cuál utilizamos? ¿Cuál se acuerdan más? ¿Periodo o frecuencia? Da igual. ¿Da igual? Bueno, ¿qué es igual al periodo entonces? ¿O no? A frecuencia. Vamos a ver si se acuerda. ¿A qué? Número de vueltas sobre tiempo. Vale, número de vueltas sobre tiempo. Entonces aquí tendríamos realmente 1 sobre los 365 días. Y ya. De ahí en adelante, empezar a transformar esto a segundos, esa frecuencia, con factores de escala.
Es decir, aquí tendríamos, bueno, que es un día, son 24 horas, que es una hora, son... 1600 segundos. Podemos ponerle, ajá, 3600 segundos de una vez y ya, con eso salimos. Eso me va a dar un número cansón, fastidioso, ¿ok? Pero ya lo conozco, ya conozco la frecuencia. Listo. Ahora, ¿cómo hallo para hacer la velocidad angular? Bueno, la velocidad angular nosotros teníamos que era 2pi sobre periodo o 2pi por la frecuencia. Pues ya la conozco también. Una vez hallo la frecuencia, tengo la velocidad angular y puedo hallar la inercia que tiene la Tierra alrededor del Sol. Porque va a ser esto por la velocidad angular. Bueno, hielo en medio, ¿no? Es que inercia. Energía cinética. Muy bien. Y pueda reemplazar. Habría que mirar cuánto nos da esta frecuencia. Cuánto nos da, o reemplazo aquí directamente, 2pi por f cuadrado. Bueno, 4pi cuadrado por f cuadrado. Eso por la masa sobre 2. Y ahí obtenemos ya una estimación de la energía cinética que tiene solo por estar él rotando alrededor del Sol. ¿Listo? ¿Tiene otra energía? Sí, la energía cinética que tiene al rotar alrededor de su propio eje. Pero esa es otra estimación. Es muy similar también. Solamente que al rotar sobre su propio eje no necesitamos hacer esto. Es la inercia del centro de masa. ¿Sí? Y el periodo o la frecuencia, digamos que es diferente. Bueno, ¿les quedó claro? Que ya conocemos aquí todo. Bueno, no me acordaba la verdad. ¿Listo? Más fácil todavía. Más fácil todavía. ¿Por qué? Porque casi que la estimación me sale de un solo golpe. La energía rotacional, digamos que es su inercia con respecto al centro de masa, no otra inercia. No necesito utilizar teoremas paralelos. Entonces ya, acabó. Y pues la velocidad angular que tenga la Tierra al cuadrado. Entonces sale un poquito más sencillo. Recuerden, esa inercia del ejercicio anterior, del centro de masa de una esfera, sería aquí 2/5 de la masa de la Tierra, pongámosle, por el radio de la Tierra al cuadrado, de una vez. ¿Sí? Y la velocidad angular, pues primero necesitamos hacer su frecuencia, hallar su frecuencia o su periodo. Y básicamente la frecuencia tenemos que dar que una rotación, tenemos acá. Frecuencia, ¿no? El número de vueltas sobre el tiempo que le tomó en darlas. Entonces, una vuelta la da cada 24 horas, pongámosle. Da igual. ¿Listo? Y hacemos lo mismo, la conversión. Solo utilizamos un pedacito de lo que llegamos a utilizar acá. Entonces, esa frecuencia me da digamos un poco más grande, ¿no? Aquí estamos dividiendo un poquito más grande. Y ya, con esa frecuencia, una vez más, hallamos la velocidad angular.
2pi por f. Y listo. De pronto hagamos esto, o sea, miremos cuánto de energía cinética. ¿Alguien puede hacer el cálculo rápidamente? De pronto necesitan datos que están en el otro lado. Sí, pero ¿cuál es la masa de la Tierra? Por eso, ya lo muestro. Bueno, eso se me cancela. Ah, me queda 4. Me queda 4 quintos. La masa de la Tierra por el radio de la Tierra al cuadrado. Por la frecuencia cuadrada. ¿Listo? Eso era la velocidad angular al cuadrado. Y el radio de la Tierra está aquí. O sea, lo hacemos. Pero ahora, ¿dónde está la ecuación? Bueno, necesitamos estos dos datos. ¿Ese radio está en kilómetros o en metros? Diré que kilómetros por el segundo dato. Esto sí es kilogramos. Esto es kilogramos. Ah. Epa. Ahí está. Para preguntar, ¿no le olvidó colocar pi? De pronto. Coloqué el 2, pero se me olvidó pi cuadrado, sí señor. Eso es por no ver los videos. Ah. ¿Cuánto les dio? Ese hay que convertirlo a metros, ¿no? O sea, hace falta multiplicarlo por 10 a la 3 Ahora por me da 1000. sintaxis. O sea, por qué a 10 a la 9. Ok. ¿Alguien más lo intentó hacerlo? ¿Qué ven eso? Espérame.
Pues a mí me dio 2,59 por 10 a la 32. A mi medio fue 2.6 por 10 a la 23. Pregunta, Juan Manuel, ¿este 10 a la 6 lo pasó por 10 a la 9 o le multiplicó por 10 a la 3? Porque esto está en kilómetros. Sí, o sea, lo pasé a metros. O sea, lo multiplicó por Sí, 1000. a mí me dio la 35. Lo mismo de Juan Manuel, pero la 35. No es que no confíe en usted, Juan Manuel. Lo que pasa es que a mí también me dio esto. Y le faltan solamente 3. O sea, diría que le faltó aquí el factor de multiplicar esto por 10 a la 3. Supongo. Es lo más seguro. ¿Listo? De pasar eso de kilómetros Sí, a sí, metros. sí. Sí, Vale. profe, sí. Entonces le da exactamente lo mismo, pero le faltó aquí por 10 a la 3. No pasa nada. Y sí, efectivamente me da 10 a la 35 energía. Unidad de energía. Gente. Jules, Exacto. Lo hemos cambiado, ¿no? Aunque tengamos movimientos rotacional, relacional, etcétera, es Julius. ¿Quién para esto? O sea, ¿quién puede llegar a parar a la Tierra rotando alrededor de su eje? Es muchísima energía, es más energía de la que la humanidad va a poder proporcionar, por así decirlo. No importa lo que pase con nosotros en la superficie, es muy difícil que podamos detener la rotación de la Tierra. Y ahora tras la traslación debe ser todavía más grande. Pero no, dejemos hasta ahí. Hay que mirar qué tipo de energía tiene, pero debe ser mucho, mucho más grande. ¿De acuerdo? Pues ahí tenemos los ejemplitos. Bueno, los dejo por hoy. Nos vemos la otra semana. Ojo, según mis cuentas, faltarían 1, 2 y 3 clases, a lo mucho. Es decir, estamos acabando el miércoles. Máximo. ¿Cuándo acaban las clases oficialmente? el El miércoles. miércoles. Entonces Miércoles. salió perfecto. Sí, el miércoles acabamos. Miren los 3 videitos que corresponderían. Básicamente, primero, el ejercicio que ya hicimos, o ejercicios que ya hicimos por fuerza, por segunda ley de Newton y por conservación de del momento angular. Vamos a mirar que también se pueden hacer por un tercero. El tercero es energía cinética, así como los estamos haciendo. ¿De acuerdo? Cuánta energía cinética inicial, cuánta energía cinética final. Las mismas consideraciones, solamente que tomamos en cuenta la energía de las cositas que rotan. Ya. Luego miren uno de rodadura. El de rodadura es importante que lo miren. Es cuando un objeto tiene las dos cosas. Tiene la energía cinética translacional y la rotacional. Pero son tal que el punto más cercano a la superficie siempre está quieto. El objeto con respecto a ese punto no se mueve. Es una llanta. La llanta cuando pasa no se mueve con respecto al piso, porque si se mueve pues está resbalándose. Entonces por eso deja la huella de la llanta perfecta en el pavimento. Es como si la llanta hubiera estado quieta solamente en ese punto. Pero ese punto donde tiene velocidad cero se va moviendo. Por eso deja la huella perfecta, ¿no? Si no se moviera de esa manera, dejaría un borrón, un manchón, y es cuando la llanta no es capaz de tener la fricción suficiente, entonces simplemente remueve barro, pavimento, lo que sea, lo manda hacia atrás. ¿Listo? Es un ejemplo donde la fricción no es en contra del movimiento, es necesaria para que haya movimiento. Las llantas hacen todo lo posible para tener la mayor fricción del mundo, para que tenga movimiento rodadura. Y el último videito, diría yo que podemos volver a hacer ejercicios, simplemente. Ya terminamos el tema. A no ser que vengan de los otros videos, no lo necesitamos tanto, por así decirlo. Ejercicios con rodadura. ¿Ok? Entonces sería ejercicios con energía cinética, rodadura y ejercicios con rodadura y ya. Ahí acá terminamos todo. Bueno. Listo. Chao. Nos vemos la otra semana. Chao, profe. Esto es perfecto. Luego.